En esos principios del CUEC no era muy abundante lo que podíamos ver en términos académicos, pues poco a poco se nos va haciendo el mito a nosotros mismos de esa película, que además tenía el aliciente, pues estábamos muy jóvenes, y se nos hace el aliciente de la cosa sexual. De hecho, la película incluye, a mi parecer, el desnudo más prolongado del cine mexicano, al menos en este ambiente cabaretil. Un mito a voces como la primera película pornográfica mexicana, un mito divulgado por su propio productor, Rafael Elizondo. Yo no la vi porque era súper prohibida, ¿no? Era estrictamente para adultos nada más, durante las 2 semanas que estuvo, ¿no? Y después la censura la desapareció. Pero entonces ya la abrimos y en el rollo 1 de imagen, mancha de sangre. Hay un cine nacional que siempre va a ser reprobable, execrable, que siempre irrita a la censura, a las buenas conciencias, y yo creo que una de las grandes leyendas de este cine censurado es precisamente la leyenda que se dio con La Mancha de Sangre, una película de 1937 que se proyectó 6 años después, hasta 1943, se supone que ya censurada, ya mutilada, y esa película se perdió. De pronto se volvió una leyenda, una película maldita, y se volvió una película a buscar justamente por la Filmoteca de la UNAM, que la recuperó y la restauró a principios de los años 90. En ese sentido, yo creo que sí, definitivamente es una de las películas más importantes de la historia de la cinematografía mexicana, sobre todo porque, a pesar de que maneja un tema muy común en el cine nacional, como es el cabaret, las prostitutas, sin embargo, las prostitutas y el cabaret que maneja La Mancha de Sangre no tiene nada que ver con el cine cabaretil y prostibulario, no solamente de esa época, sino de época contemporánea. ¿Se fijaron en el viejo que estuvo bailando y tomando conmigo? Pues dice que si yo quiero me pone mi casa. Esta tiene delirio de persecución amorosa. En cuanto le invitan a una cerveza, ya cree que le van a poner su casa. Adiós, muchachas. Adiós, Carmen. Adiós. Adiós, muchachas. Adiós. Adiós, muchachas. Adiós. Adiós. Muchachas, ¿quién me lleva a mi casa? Yo invito el tostón de la dejada. Yo me la llevo, es de mi rumbo. Bueno, muchachas, hasta mañana. Adiós. Que las atropelle un perro. Adolfo Fito Best-Mogart, pintor y teórico del arte, nace en 1891 en la Ciudad de México. Fue descendiente de abuelos ingleses y franceses que dejaron a su familia una regular fortuna. Perteneció a una red de artistas multidisciplinarios involucrados en la literatura, el cine, el teatro, la pintura y la música. Durante su estancia en Europa se introduce en la pintura gracias a su estrecha relación con Diego Rivera, ocupando su estudio cuando éste salía de París. Sí, era un hombre como muy elegante, ¿verdad? Un hombre muy alto, muy elegante. Diego Rivera pintó un retrato de él, por cierto. Un buen retrato, de los buenos retratos que pintó Diego Rivera, que no siempre eran tan buenos, ¿verdad? Está en el Museo Nacional exactamente el retrato de Best-Mogart. De regreso en México, Best-Mogart trabaja para el arqueólogo Franz Boas,
quien le encarga realizar copias de tepalcates mexicanos. Mogart preparó una colección de 2000 dibujos, reproduciendo grecas, adornos y ornamentos indígenas. Best Mogart escribe varios textos en los que sitúa a la educación de las artes en una base naturalista. De 1921 a 1924, publica su texto Método de dibujo, creando su teoría en la que afirma que todo secreto plástico del pasado descansa en 7 formas esenciales, columnas que sostienen el universo imaginativo de la raza. Es entonces cuando el ministro de Educación Pública, José Vasconcelos, lo anima a formar un departamento especial que llegó a tener más de 2000 alumnos que aplicaron su método para dibujar. Tiempo después, Best Mogart se concentra en pintar rostros, buscando en la mirada la expresión de los estados anímicos, rasgo que hace a sus pinturas enormemente interesantes y exclusivas. Aunque el gobierno le encarga supervisar y censurar el trabajo fílmico de Sergei M. Eisenstein en Que Viva México de 1931, en realidad lo asesora, apoya y admira. Casual entonces que cuando Eisenstein llega a México a filmar su documental o falso documental que posteriormente se conoció como Que Viva México, se le acerca ya ni tan joven pintor que en el Inter había vivido en Estados Unidos, había vivido en Nueva York, había vivido en Los Ángeles, donde se conectó o se relacionó con el cine de Hollywood, hizo retratos de Lillian Gish, de la joven Dolores del Río. Y entonces cuando Eisenstein llega a México, casi de inmediatamente se relaciona con Adolfo Best Mogart, que se convierte en ese momento en un personaje muy curioso durante la filmación, o por lo menos la primera parte de la filmación de Eisenstein, de los 10 meses que pasó en México, en una especie de asistente, pero con una misión especial porque es pagado primero por Gobernación, luego por la Secretaría de Educación Pública, para supervisar que Eisenstein filme correctamente el país sin denigrarlo y sin mostrar, ya sabemos, niños harapientos, indios desnudos, etcétera, etcétera. Humanidad era un documental muy a la manera de Eisenstein sobre orfanatorios y era obviamente una apología nacionalista de los planes de desarrollo para niños indigentes, etcétera, etcétera, ese tipo de programas, de películas. Todo esto hábilmente fotografiado por el camarógrafo Agustín Jiménez, que era maestro de fotografía de la Escuela Nacional de Bellas Artes, asimismo que camarógrafo de la película Dos monjes, de 1934, de Juan Bustillo Oro. Nuestro pobre hermano poseído por Satanás ha entrado en cal. Ha dejado de blasfemar. Él tenía un deseo de hacer cine. Ya no recuerdo ni siquiera de qué trataba. Me acuerdo que era enfermera o algo así. Las fotografías son realmente excepcionales porque trazó con las piernas de las muchachas, con sus brazos, con sus posiciones de baile, una especie de formas totalmente geométricas que recuerdan lo que más o menos en estos años ensayaban en Los Ángeles las primeras comedias musicales de Busby Berkeley, ese tipo de coreografía, de flores, basadas en esa geometría del cuerpo humano y en esa cosa de repetición. Lo interesante y lo poco de los pocos minutos que existen de esa película es ya denotar una especie de estética muy particular que proviene de Eisenstein por un lado, pero que está llevada a su extrema potencia
por su colaboración con su camarógrafo, el fotógrafo Agustín Jiménez, que es un personaje fundamental, creo, para comprender La mancha de sangre y la estética muy particular que la diferencia del resto de la producción cinematográfica de la época. Eso nos lleva a 1937, donde el productor Elizondo le propone filmar un guión de una historia hasta cierto punto banal, de un cabaret que en ese caso probablemente muy inspirado en el famoso Molino Verde o en alguno de los otros salones de baile como el Bagdad, que ya existía entonces, y muchos de esos anteriores al famoso Salón México. Obviamente Bess Mogart, para hacer esta producción, recurre otra vez a Agustín Jiménez. Agustín Jiménez ya evolucionó, ya se ha vuelto para entonces un camarógrafo de cine. El único largometraje de Fito Best, La mancha de sangre, de 1937, se produce en condiciones de marginalidad y de poco presupuesto. Se convierte en una película maldita que se adelanta a su tiempo. La película es filmada conforme al verismo alentado por el artista, evitando el uso de actores profesionales, usando locaciones y en los estudios de Gabriel García Moreno, los que después se convertirían en los estudios Azteca. Es así como el cineasta Bess Mogart nos relata en un tono desdramatizado los conflictos de una prostituta, interpretada por Stella Inda, con su padrote, Heriberto G. Battenberg, y sus amores con un joven obrero desempleado, interpretado por José Casal. Pues recuerda que hemos convenido que seré libre para hacer lo que me dé la gana. Sí, pero sin perjuicio para el negocio. Desde que este escuincle viene, cada día ganas menos. En el ambiente del cabaret, ese tipo de estética no funciona. Prefiero concretamente a todas las tomas de las mesas vistas en picada absolutamente vertical, ese juego de cartas en un momento dado, o donde se ven prácticamente solamente las manos jugando, comiendo, pasándose vasos, etcétera, etcétera, mientras se oye en off, que es muy, muy atrevido en ese momento. Nuestros cineastas actuales se quedan con esta idea de la prostituta higiénica, digamos, o espiritualmente incolume, como sería La Santa, o incluso la misma Marga López en Salón México, o la Ninón Sevilla de Aventurera, o Andrea Palma en La Mujer del Puerto. Lo curioso justamente en La mancha de sangre es que la película pues tiene definitivamente una vocación muy realista y sobre todo muy documentalista, porque de entrada las prostitutas del cabaret llamado así, La mancha de sangre, que ya desde el título es un título muy inquietante, muy intrigante, que puede hacer referencias a una infinidad de situaciones. La sangre, bueno, desde la rotura del himen hasta un crimen, un asesinato. De hecho hay una intriga policíaca dentro de la misma trama de la historia. Estas prostitutas de este cabaret pues ejercen su oficio con libertad absoluta, no quieren ser redimidas, no tienen ninguna enfermedad incurable, no va a haber ningún hombre de bien que las va a rescatar de este pantano de la sordidez. A ellos les vale realmente todo, o sea, por completo. O sea, ellos disfrutan tomar ahí su copa de anís, por ejemplo, o de otra bebida espirituosa en el cabaret de La mancha de sangre, y sobre todo es su manera de ver el mundo es tan naturalista, tan realista. Cuando llegó a nosotros un depósito importante de los laboratorios Churubusco, vi algunos títulos estaban escritos, conocidos, y algunos no, y entre estos vi uno que decía Mancha, nada más Mancha, pero pues ya estás alertado, y entonces dije, no, pues nunca, siempre hay que ir a todas. Y en una de esas Paco Gaitán se acerca conmigo y me dice, es muy interesante lo que hemos traído de Churubusco, dice, porque en una de las latas aparece el letrero de La Mancha, dice, en una de esas puede ser La mancha de sangre,
que es una de las películas que está en la lista de las 10 más buscadas por la Filmoteca. La UNAM, yo tengo que confesarte que yo no estaba muy avanzado de lo que significaba la mancha de sangre todavía. En el 93 fue que llegaron estos materiales a la Filmoteca. Ya para el 94 ya estábamos listos, ya conocíamos la existencia de este material y empezamos a trabajar con su restauración. Desgraciadamente faltaban 2 rollos, uno de sonido y uno de imagen. No lo encontramos. Entonces, de cualquier manera, nos dimos cuenta que así había que presentar la película, con una leyenda que dijera que faltaban esos materiales y bla, bla, bla. Hicimos un copiado muy cuidadoso de la película, vimos que la película estaba rayada, un subtitulaje de lo que se decía en el rollo 6. Muy loco porque efectivamente al llegar al rollo 6, pues se fue el sonido y nos echamos el rollo pues tratando de ver qué pasaba ahí, que es algo que ya subsanamos, porque como sabes, este rollo 6 se lo hemos pasado ya a una pareja de sordomudos que lograron subtitularlo y ya sabemos por lo menos qué se dice en ese rollo. Pero ya la parte totalmente surrealista era cuando llegamos al final y la película pues, se va a negros. Alguien me contó que entró en ese momento a la sala y no daba crédito de que estuviera una audiencia totalmente absorta ante una pantalla negra en donde no se veía nada y todo el mundo decía, pues aquí hay algo raro, ¿no? Nadie grita cácaro, ¿no? O sea, y yo estaba sentado justo, obviamente habíamos ya a la audiencia que se le había advertido que pues, la película al llegar al final no había imagen, pero pues estaban atentos a lo que ocurría. Muy bien, con que este es el nuevo nido de tus amores. ¿Quién está en este cuarto? No te importa. Esta es mi casa. Nada tienes que buscar aquí. Para eso tenemos en donde vernos. Para mí era muy importante porque el señor Francisco, pues a mí me buscó porque yo no oigo bien de un oído, entonces yo leo en los labios. Y él me dijo que si yo le podía sacar una película que no tenía sonido, y le dije que sí. Pero al principio a mí me costó mucho trabajo porque era la primera vez que yo lo había hecho. Pero había unas cosas que no podía porque eran de espaldas, ¿sí? Pero yo hice el esfuerzo de sacarla. Y bueno, el caso de Estela Inda, de este personaje en particular, a pesar de que ella al final, bueno, quiere irse del cabaret, no es porque no le guste trabajar en el cabaret, sino porque, bueno, tiene otras perspectivas diferentes, ¿no? De hecho, la película abre de manera muy peculiar con una prostituta que está sentada sobre una barra y muestra las piernas, muestra los muslos, enseña un hematoma que tiene en uno de los muslos, y eso es muy interesante cómo desde la primera secuencia vemos que estas mujeres están ahí realmente para enseñar todo y no les provoca mayor complicaciones. Hoy sí nos agarramos de una buena vez. Al bailar yo me testereó. Yo solté a mi pareja y sin más me le fui encima. Trataron de separarnos, pero era difícil. En eso nos caímos y yo quedé debajo. En eso cuando ella se levantó y se quiso echar encima de mí, le metí una patada en el estómago. Y por allá fue a dar. ¿Y a ti qué te pasó? ¿A mí? Nada. Hay una escena, efectivamente, que esa sí se conserva, en la que una mujer hace una especie de striptease y aparece desnuda, pero aparece de todos modos cubierta con un vestido de gasa, ¿verdad? Y eso es muy bonito. Y entonces uno curiosamente quería ver más de lo que la cámara estaba tomando, ¿no? Este desnudo muy estético, muy hermoso, y sobre todo realizado sin ninguna mojigatería.
también vale la pena mencionar la cuestión estética, la fotografía de la película, porque es muy particular en La Mancha de Sangre. De hecho, los fotógrafos de esa época, bueno, venían de esta escuela rusa de cine que había impuesto Eisenstein. No en balde, el propio Adolfo Best-Maguar había trabajado como asistente de Eisenstein en la filmación de Que Viva México, otra película también maldita y perdida en la historia. Y bueno, lo que llama la atención de la fotografía de La Mancha de Sangre es que el fotógrafo dejó todo este tipo de fotografía tradicional, como muy cuidada, y se abocó a una fotografía totalmente realista, prácticamente documental. Incluso es sorprendente que haya escenas de cámara en mano, es algo que no se había usado nunca en el cine mexicano. Y en cambio, por ejemplo, aquí hay muchas tomas cámara en mano, hay unos dollies y unos traveling impresionantes sobre la barra de cantina, en donde va describiendo a los personajes justamente del cabaret. Y eso, bueno, es algo también sorprendente para una película filmada en 1937. Definitivamente La Mancha de Sangre, yo creo que es una película adelantada a su momento, no solamente en la concepción, digamos, plástica, fotográfica, sino sobre todo en la concepción argumental. Es una serie de expresiones que uno entiende que quizás algunas se han perdido y otras que yo pensaba que eran cosas recientes. En concreto, me parece, cuando le enseña el departamento ella al muchacho y le pone donde van a vivir ahora, yo pensaba que la expresión "qué padre" era una cosa de los años 60. ¿No? Está padre. Mira, esta es la sala, aquí el comedor y por acá está la cocina. ¿Te gusta? ¿Te gusta? Mucho. Mucho, mucho. ¿Y no has visto todavía lo mejor? Mira. ¿Te gusta? Mucho, está re bonito. Y cuando sepas que la he puesto exclusivamente para que nos veamos, te gustará más. Las prostitutas de La Mancha de Sangre realmente gozaban el oficio, ¿no? O sea, era un oficio como cualquier otro, como el oficio de las vendedoras de perfumes ahí ambulantes, o el bolero, o el de los toques eléctricos. O sea, finalmente, pues, era su trabajo, ¿no? Y qué bonito, ¿eh? Que a ella le gusta este jovencito ingenuo, que de alguna manera llega así como totalmente a despabilarse ahí al cabaret. A ella, a pesar de que tiene una relación con un padrote maduro, le gusta a este jovencito, le pone el departamento y bueno, le propone pues irse a vivir juntos. Ranchos Grandes, que eran las películas que imperaban en este momento. Estamos hablando del sexenio de Lázaro Cárdenas, en donde de hecho las películas que cobraron muchísima importancia fue justamente el campo, las historias campiranas, las historias de las haciendas, a partir de allá en el Rancho Grande. Y de hecho, la película cuando se exhibe en 1943, estamos hablando del sexenio de Manuel Ávila Camacho, en donde lo más importante para este presidente eran los temas de la familia. En ese sentido, la película sí molestaba mucho, no solamente a las autoridades, sino a la moral cristiana tan fuerte. Bueno, de hecho, es más, en esa época se ejercía esta censura desde el púlpito religioso. Los sacerdotes hablaban, por ejemplo, de ciertos tipos de películas, decían, bueno, esta película merece excomunión y esta no. Entonces, eso también influyó mucho en que La Mancha de Sangre no solamente se haya censurado y mutilado, sino que se haya perdido durante 6 años y que se haya desaparecido los negativos, ¿no? Durante mi infancia se hablaba mucho de La Mancha de Sangre como una película que había desaparecido, definitivamente. La censura posiblemente fue la que la desapareció. Y en el cine Politeama solo se exhibió durante 2 semanas y después desapareció por problemas de censura, me imagino. Claro que si vemos la película ahora no resulta tan terrible como nosotros podíamos haber imaginado. Y fíjese usted que esta película vendría yo a verla hace aproximadamente unos 2 años, estando yo en París, y la vi anunciada de pronto en la Cinemateca Francesa. Decía La Mancha de Sangre, aparecía su título en español, ¿verdad? Mexique. Y entonces inmediatamente me fui a verla, definitivamente.
lo que no pude haber hecho en mi infancia, lo pude ver ya en la edad adulta. Y me pareció una película verdaderamente espléndida. Hicimos primero, primero hicimos la copia, se reestrenó con mucho éxito, todos los periódicos hablaron de esto, algunos críticos la película les decepcionó, pero en general para nosotros este rescate histórico de las imágenes perdidas es muy bueno. Yo le pregunto a Celaín, que está junto a mí, digo, ¿y qué pasa? Y dice, no, pues matan al muchacho. Y me dice, ah, no, matan al malo. O sea, no, me matan a mí. Entonces ella misma no tenía muy claro cómo terminar la película, que ya cuando oyes con calma el sonido te das cuenta que efectivamente pues era un final feliz, en donde el muchacho mata al malo aparentemente en un pleito, ¿no? Entonces mi imaginación empezó a funcionar, esto hace 2 años, y yo dije, posiblemente las escenas realmente terribles son estas que han desaparecido, ¿no? Te sientes muy bien, al final fue una función importantísima, de poder ver algo del cual se habían dicho muchas cosas. Desde luego me gustaría a mí mucho tener 2 posibilidades. Uno, encontrar una copia de La Mancha de Sangre en donde venga el rollo 6 con el sonido, porque comprobaríamos efectivamente si el método es el correcto, si lo que escribieron estos sordomudos en la pantalla concuerda con lo que efectivamente se oía. Porque a mí me sorprende que hasta cuando están de espaldas le ponen letreritos, o sea que quiero ver cómo es que lo hicieron, y suena lógico este subtitulaje que hemos hecho, y desde luego también el poder ver la escena final, ¿no? Sería realmente importante. Pero creo que eso es lo que te da gusto de este trabajo, el que realmente puedas volver a ver una película, en este caso de la cual se había dicho muchísimas cosas, y que por fin lo puedes ver en pantalla, ¿no? La concepción de Best Mogart de la vida cabaretil es sin duda la más verdadera que nos ha ofrecido el cine mexicano. En este mundo, las prostitutas están ejerciendo un trabajo para ganarse la vida, y no sufren necesariamente por ello, sino que aún pueden divertirse, pelear, hacer amigos y amar. Todo ello dentro de la trama de aventuras gangsteriles. Este universo no podía ser aceptado por la estrecha mentalidad de los censores de siempre. Adolfo Best Mogart muere en Atenas, Grecia, cuando visitaba la Acrópolis en 1965. Ya estamos bien. Y entonces uno curiosamente quería ver más de lo que la cámara estaba tomando, ¿no?